Y de aquí nació una saga muy épica, el Smash Bros. ¡Ay, gané! Nesmude, el emulador de Nintendo 10. Este es uno de los emuladores que más me gusta. Y ahorita diré las razones por qué me gusta tanto este emulador y por eso está en el número 1 de la lista. Número 1. El sistema de guardado es muy cómodo. No te tienes que crear una carpeta como otros emuladores para poder guardar y salvar tus estados y cargarlos, obviamente. Eso es muy cómodo del emulador, que ya tiene una opción de guardado muy cómoda que puedes usar a tu manera. Otra cosa que me gusta mucho es que puedes cargar hard room. Aquí probé muchos juegos fan games de Mario, lo cual son una verdadera joya. Pero algo que no me gusta de este emulador, que tiene problema de compatibilidad. ¿A qué me refiero? Que en juegos como Dragon Quest o Mario y Luigi Bowser Star Story no lo cargan. Pero es un emulador bastante bueno, que a cualquiera le podría gustar. Yo les recomiendo que le den una probada muy grata, si lo que buscan es algo distinto y jugar juegos de su infancia. Pasemos al que sigue. SNES 9, el emulador de Super Nintendo. Este es uno de los emuladores primeros que jugué. Me acuerdo que cuando lo jugué tenía mi PC caca. Lo que me gusta de este emulador es que puedes correr varias car rooms, incluso fangames, lo que me da mucha comodidad al jugar. También, una cosa que no me gusta, que en algunas computadoras, digo algunas porque rara vez pasa este error, no puedes jugar todos los juegos. Es algo que no me gusta. Bueno, no son los juegos, me equivoqué, sino que no puedes usar la música del juego, o sea, no se escucha. Pero rara vez pasa este error. Quizás solo es mi PC personal. La emulación es perfecta. Les recomiendo mucho este emulador. Incluso para una PC de recurso bajo lo puede correr. Pasemos al que sigue. SNES Project 64, el emulador de Nintendo 64. Es un emulador bueno, muy bueno. Algo que no me gusta de este emulador es que no puedo configurar el tamaño de pantalla. O sea, yo soy alguien que le gusta mucho jugar mientras que veo YouTube, pero es algo que no se puede configurar el tamaño de pantalla como los otros emuladores. La emulación es perfecta y además esta es una de mis consolas favoritas. Aquí nacerían 3 sagas de mis favoritas: Smash Bros, Paper Mario y Banjo-Kazooie. Bueno, la última ya no sale en juegos. La emulación es perfecta y con un pack de texturas se puede ver mucho mejor la emulación. Algo que me gusta, que como he dicho en los demás emuladores, puedes correr car rooms, pero de la Nintendo 64 hay pocos, pero lo que hay vale mucho la pena. Como ya dije, la emulación es muy buena y aquí solo queda disfrutar del gameplay. ¿Qué más? Pasemos al que sigue. EPSI, el emulador de PS1. Este es uno de los emuladores que me lo descargué por mí mismo cuando era pequeño. La emulación es muy perfecta. Aquí puedes jugar grandes joyas como Mega Man X6 y Marvel vs. Capcom. Algo que no me gusta del emulador es que es muy tardía su configuración y es muy confusa. Pero una vez que la entiendas, puedes jugar grandes títulos de la PlayStation 1. Por ejemplo, ahorita yo estoy jugando el Crash Bandicoot, uno de mis juegos favoritos. Algo que me gusta tanto de este emulador es que puedes configurar tu mando muy fácilmente. No te tienes que imaginar dónde van los botones, porque el mapeo de mandos ahí te dice la imagen donde está cada botón. Es algo que me gusta mucho de la configuración del mando. La emulación es perfecta. Así que pasemos al siguiente.
Dreamcast. El emulador de Dreamcast obviamente es uno de los primeros emuladores que existió. Este emulador me gusta mucho. Algo que me gusta mucho del emulador es que puedo configurar el mando muy cómodamente. ¿Y qué más? La emulación es perfecta. Así que pasemos al que sigue. BlueStack, el emulador de Android. Este emulador es punto medio. Este no es tan bueno como los demás. Tiene mucho problema de compatibilidad con algunos juegos. Algunos juegos de plano no los abre o va muy lento. Por ejemplo, yo quise probar el Pokémon Café y no la abrió. Y como este juego de stickers se explica solo. En algunos juegos la emulación es perfecta y en otros no. Como dije, es un emulador que en algunos juegos lo puede abrir y en otros no. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pasemos al que sigue y disfruten del Monogolf. Es un juego sencillo. Al menos con este sí sirve muy bien el emulador. Master System, la primera consola de Sega. Este emulador es punto medio. El mapa de controles es un poco incómodo y muy confuso. La ROM puede correr mucho este emulador. El que estoy usando se llama Fusion. Algo que me gusta mucho de este emulador es que puedes jugar Hard Room. Pero quieren desarrollar Hard Room de la Master System. Pero bueno, la emulación es muy buena. Problemas de algunos juegos no. Es buena. No, excelente. No puede correr en PC, perfecto. Pasemos al que sigue. Citra, el emulador de 3DS. Este es un emulador que no lo configuré bien y me va un poco lento, pero si lo logras configurar bien, no seas como yo, puedes correr grandes juegos de la 3DS. Pero en este emulador alguna PC no lo corren. Ese es algo malo. Lo bueno es que puedes descargarle packs de texturas al emulador para que sea bien chidoris. Algo que no me gusta es que tienes que descargar los juegos incluso cuando ya te lo descargues. Y no sean como yo, que me descargué un Mario Kart en árabe. No comentan mis errores, gente. Como dije, la emulación es muy buena. En Mario Kart sirve mucho la emulación. Es muy cómodo jugar. Si lo vas a jugar con un teclado, mala idea. Es muy incómodo. Tiene mucho botón en las 3DS. Es mejor jugarlo con un mando de Xbox 360 o One o PS4 o uno genérico. Pero ya me estoy desviando del tema. Pasemos al que sigue. Neo Geo Pocket es uno de los emuladores más buenos que existen del mundo. ¿Por qué lo pongo aquí? Por lo mismo que el emulador de Nintendo 64. No puedo configurar el tamaño de pantalla y no puedo hacer que corra en pixel perfect. Los juegos se ven un poco borrosos. Es algo que no me gusta. La emulación es perfecta. Aquí encontré grandes éxitos poco conocidos como Metal Slug, Sonic y juegos de pelea como SNK vs Capcom. Algo muy bueno del emulador es un mapa de controles. Y nada más. Disfruta de la buena música y de la emulación perfecta. Así que pasemos al que sigue. Y ya pasando al último emulador, el de PSP. Es uno de los emuladores que más me gustan. Puede correr muchas ROMs, pero algunas como los Bomberman no lo corren. Por ejemplo, yo pensé que no le iba a correr el God of War, porque es un juego que le exige mucho al emulador, pero lo corrió perfectamente, es algo que me sorprendió. También sirve para jugar Persona, eso ya es más preferencia mía. La emulación perfecta y el emulador tiene una interfaz muy tecnológica, muy moderna. Aquí conocí muchos grandes juegos, como Persona, Mega Man, más Persona 2, 3, 4, ya basta de decir pura Persona. La emulación es perfecta. Mi PC sí lo aguanta.
Bueno gente, aquí nos despedimos del video. ¿Ya conocías algún emulador de los que mencioné aquí? Si es así, ¿cuál te gustó más? ¿Te gustaría una segunda parte? No olviden suscribirse y activar la campanita. Yo soy Derek de Retro Life y me despido.